Mi nuera llegó a mi casa una tarde de lluvia con el rímel corrido y las manos heladas. «Teresa, estoy embarazada y Diego no quiere saber nada del bebé», dijo, y se desmoronó en mis brazos como si todo su peso fuera de agua y culpa. La senté en la mesa, le serví un té de canela y la escuché llorar con ese sollozo que deja sin aire. Yo, que ya conocía la soledad de las noches largas, sentí que una parte de mí se encendía, el instinto de cuidar, de proteger a quien supuestamente llevaba mi sangre. Si te gustan las historias reales llenas de emociones, suscríbete y acompáñame en cada nuevo capítulo. ¿Dónde está Diego?, pregunté con la voz más firme de la que era capaz. Se fue. Dice que no está listo, que no quiere arruinar su vida, respondió Marina, escondiendo la cara entre las manos. Mis dedos temblaron sobre la taza. Soy Teresa Morales, 56 años, viuda desde hace una década. Mi casa es chiquita, pero el pan siempre alcanza para quien llega con hambre. Abrí el armario donde guardo mis mantas y le hice una cama en el cuarto de visitas. Aquí nadie te va a correr, le prometí, tragándome la rabia que me hervía por dentro. Esa noche no dormí. Me quedé junto a la ventana, oyendo el golpeteo de la lluvia en las láminas y los pasos de Marina en el pasillo. Pensé en Diego, mi muchacho alegre que de niño me dejaba flores robadas del jardín de la vecina. ¿En qué momento se volvió un extraño? Tomé el celular y le escribí: «Hijo, ven a casa, tenemos que hablar». El mensaje se quedó con 2 palomitas azules y ningún «Mamá, ya voy». A la mañana siguiente, preparé avena y huevo. Marina apenas probó un bocado. Puso la mano sobre el vientre con una delicadeza que me conmovió. «No he ido al médico, señora Teresa. Me da miedo», murmuró. «No te preocupes, yo te acompaño», le dije. Marcamos a la clínica pública y nos dieron cita para el viernes. Marina asintió y sonrió por primera vez chiquito, como si le costara. Cuando por fin Diego cruzó la puerta, traía la mirada esquiva y el olor a colonia barata. «¿Eso es cierto?», le solté sin rodeos. «Mamá, no estoy listo para esto», dijo, acomodándose el cabello como cuando quiere ganar tiempo. «Uno nunca está listo para lo que importa», respondí. Él miró a Marina y desvió la vista. «Haremos lo que se tenga que hacer», añadió, pero la frase sonó hueca, como una lata pateada por la calle. Los días siguientes se acomodaron en una rutina rara. Marina limpiaba, me ayudaba con las tortillas y tendía la ropa con cuidado. Dejaba notas en la cocina. «Gracias por el desayuno, doña Teresa». Yo me sorprendí pensando en el cuarto del fondo, en una cuna junto a la ventana, en un tapete de colores. No era solo el anhelo de abuela, era la posibilidad de que la casa se llenara otra vez de vida. Pero entre la ilusión se coló una piedrita en el zapato. Cada vez que hablábamos de la cita médica, Marina cambiaba de tema. Un día dijo que la llamaron del trabajo, otro que se sentía mareada y prefería descansar. La entendí al principio, el miedo paraliza. Sin embargo, empecé a notar pequeñas sombras. El vaso de pastillas antiinflamatorias vacío en el bote, el cajón del baño con empaques de fajas modeladoras, el calendario sin marcas de controles. «¿Te sientes bien, hija?», pregunté una tarde. «Sí, solo cansada», y apretó los labios. El jueves por la noche, Diego apareció con una bolsa de pan dulce y una propuesta que me dejó fría. «Mamá, Marina no puede seguir en ese cuartito. Si va a tener a mi hijo, hay que asegurarnos de que todo esté estable. Podemos pasar la casa al nombre de los dos para que el bebé tenga seguridad.
Me lo dijo mirando el piso como si las baldosas fueran a firmar por mí. La casa está a mi nombre y así seguirá hasta que yo me vaya de este mundo. Respondí, sin alzar la voz. Él chasqueó la lengua, molesto. Siempre con tus cosas antiguas. Las antiguas me mantuvieron en pie cuando tú apenas sabías atarte los zapatos. Contesté. Esa noche me dolió el pecho. No por la propuesta, sino por el tono. Uno cree que el amor de madre aguanta todo, pero hay palabras que dejan moretón. Salí al patio, miré el cielo opaco y recé en silencio. Señor, dame ojos para ver lo que está frente a mí y fuerza para no temblar. El viernes amaneció claro. Preparé café y desperté a Marina temprano para ir a la clínica. Ella se tocó la frente. Me siento fatal, doña Teresa. ¿Podemos moverlo para el lunes? Insistí en que al menos llamáramos. Busqué el papelito con el número y marqué. No, señora, aquí no aparece ninguna Marina con cita para hoy ni para esta semana, dijo la señorita. Sentí que el teléfono se me resbalaba de la mano. Corté despacio y regresé al comedor, donde Marina revolvía el azúcar en el café que ya se había quedado frío. ¿A qué clínica ibas a ir?, pregunté suave. Sus ojos se agitaron un segundo, apenas. A la del centro, creo que anoté mal el día. Asentí. No hice un drama, no todavía. Guardé el papel en el delantal y le propuse. Vamos a ir de todas formas. Sin cita también atienden, solo hay que esperar. Ella tragó saliva. Hoy no, por favor, tengo náusea. Era una negativa más en una hilera de negativas. Esa tarde, mientras Marina dormía, fui a su cuarto con una bolsa de ropa limpia. Abrí el closet para colgar las blusas y vi una carpeta rosada entre sus cosas. No fue curiosidad, fue instinto. La tomé. Adentro había recibos de una estética, boletas de apuestas del hermano y, al fondo, una hoja doblada en 4 con el membrete de una clínica privada. Prueba de embarazo, negativo. La fecha me mordió el corazón, 3 semanas atrás. Me quedé de pie, clavada al suelo, con la hoja temblando entre mis dedos. La mentira tenía tinta y sello. Cerré la carpeta despacio. Oí a lo lejos la llave de la puerta principal. Diego llegaba. Guardé la hoja en el bolsillo del delantal y respiré hondo. No iba a gritar, no iba a llorar, iba a esperar el momento justo. Esa noche, en la mesa, serví el guiso y dejé la conversación para el último bocado. Mañana temprano iremos a la clínica, dije mirándolos a los dos. Diego apartó el plato. Marina se quedó inmóvil. Y si no quieren ir, entonces yo iré con esta. Toqué el bolsillo donde dormía el papel. Nadie habló. El reloj de pared marcó las 9 con un golpe hueco, como si también contara. Yo ya había amado a un nieto que quizá no existía. Pero más peligroso que la ilusión es el plan que nace de la ambición. Y yo empezaba a ver el contorno de uno que llevaba mi apellido. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando cómo la lluvia golpeaba las tejas y el sonido del reloj que parecía burlarse de mi desvelo. En el cuarto del fondo, Marina roncaba suavemente, como si no hubiera un secreto ardiendo bajo esas sábanas. En mi pecho, en cambio, no quedaba paz. Tenía esa sensación que una madre reconoce. Algo se está tramando y tú estás en el centro de la trampa. Al amanecer me preparé un café fuerte, de esos que despiertan hasta las mentiras. Me senté a escribir en un cuaderno viejo, el mismo donde durante años anoté los gastos del hogar. Empecé a registrar cada cosa que recordaba desde que Marina llegó. Fechas, frases, los movimientos de Diego. No era paranoia, era defensa. Si algo he aprendido en la vida es que la verdad necesita orden para hacerse oír. A media mañana, Diego bajó al comedor. Olía a perfume caro y culpa. ¿Dónde vas tan temprano?, pregunté. A ver unos papeles con un amigo, nada grave, respondió sin mirarme. ¿Papeles de qué? Del terreno, mamá, ya te dije que...
No, hijo, no me dijiste nada. Se detuvo, nervioso. Es por el bebé, para que tengamos todo en regla, lo dijo rápido, casi sin aire. ¿Y Marina sabe?, pregunté. Claro, fue idea de ella. Entonces lo supe. No era solo la mentira del embarazo, era algo más grande, algo que necesitaba papeles, sellos y mi firma. Cuando él salió, fui al cuarto de Marina. Ella estaba en el baño tarareando una canción. Sobre la cómoda, encontré su bolso abierto. Dentro había un sobre amarillo con el nombre de una notaría. Lo abrí con cuidado. Poder Notarial General para actos de administración y disposición de bienes. Mi nombre aparecía en la primera línea y más abajo un espacio para mi firma, sin fecha, sin mi letra. Me temblaron las manos. Ya no había duda. Querían la casa. Querían todo. Guardé el documento en el bolsillo y salí del cuarto justo cuando Marina apareció envuelta en una toalla. «Doña Teresa, me asustó», dijo fingiendo sorpresa. «Solo vine a dejarle la ropa seca». Me miró con esos ojos grandes, perfectamente maquillados incluso a esa hora. «Gracias por todo lo que ha hecho por mí. Usted es como una madre». Sonreí, pero dentro de mí hervía. «Una madre no se engaña con facilidad, hija», respondí despacio. «Recuerda eso». Ella bajó la mirada, pero su mandíbula se tensó apenas. Esa tarde fui al banco. Conocía al gerente desde que abrí mi cuenta hace 20 años. «Don Alberto, necesito cambiar las claves y asegurar mi cuenta. Nadie, ni mi hijo, puede tener acceso». Él me miró con esa mezcla de respeto y preocupación que uno reserva para las madres heridas. «Por supuesto, doña Teresa. Le voy a poner doble seguridad». Firmé los papeles con la calma de quien prepara una tormenta. Cuando regresé, Marina estaba en la sala con Diego. Reían, pero su risa se detuvo en seco cuando me vieron entrar. «¿Todo bien, mamá?», preguntó él. «Sí, hijo, mejor que nunca». Estuve en el banco. Los dos se miraron un segundo. Fue rápido, pero lo vi. Ese reflejo de miedo disfrazado de sorpresa. «Qué bueno», dijo Marina forzando una sonrisa. «Justo hablábamos de ir mañana al médico». «Ah, me alegra. Yo los acompaño». Ella vaciló. «No hace falta. Puedo ir con Diego». «No es una opción, hija. Es mi nieto el que va ahí dentro, ¿o no?». El silencio que siguió fue espeso. Diego se frotó la nuca. «Claro, mamá, mañana a las 9». Esa noche me encerré en mi habitación y saqué la hoja del análisis negativo. La puse sobre la mesa, junto al poder notarial falso. 2 mentiras claras como el agua. Las observé durante minutos, respirando hondo. Luego prendí una vela. No para pedir ayuda, sino para darme valor. «Si quieren jugar conmigo», susurré mirando la llama, «van a aprender que una madre no siempre perdona, pero siempre aprende». El sábado amaneció soleado. Preparé desayuno para los 3 y me vestí con mi mejor blusa. Marina estaba extrañamente nerviosa, Diego callado. Caminamos juntos hasta la clínica del barrio. En la recepción, la enfermera pidió el carnet prenatal. Marina buscó en su bolso, fingió desesperación. «Creo que lo olvidé». «No se preocupe», interrumpí. «Dígale su nombre completo. Ella tiene cita». La recepcionista tecleó en la computadora. Revisó 2 veces. «Lo siento, no hay registro, ni hoy ni antes». Marina me miró, pálida. «¿Debe haber un error?» «Sí», dije yo. «Un error muy grande». La tomé del brazo con suavidad, pero firme. «Vamos a casa. Tenemos que hablar los 3». El camino de regreso fue silencioso. Diego trató de justificarla, pero yo no lo dejé. «No se trata solo de un hijo, Diego. Se trata de la verdad». Al llegar, les pedí que se sentaran en la mesa. Saqué los papeles y los puse frente a ellos. «¿Reconocen esto?» Marina bajó la mirada. Diego palideció. «¿Qué es eso, mamá?» «Tu ruina, si sigues hablando sin pensar».
Marina trató de reír. Eso no significa nada, solo fue una confusión. No te esfuerces, le corté. Ya sé que no estás embarazada, y también sé que querías mi firma para vender esta casa. Diego se levantó, furioso. No sabes de qué hablas. Sé más de lo que imaginas, hijo. Él me miró con una mezcla de vergüenza y rabia. Todo esto era por nosotros, mamá, por una vida mejor. Una vida mejor no se construye con mentiras, respondí. Se construye con trabajo, con honor, con verdad. Marina se levantó, tratando de mantener la calma. Doña Teresa, no lo tome así. Solo queríamos asegurar el futuro. Yo ya aseguré el mío, le respondí. Y tú, hija, acabas de perder el tuyo. Ella se quedó helada. No entendió lo que quise decir. Esa noche, cuando todos dormían, saqué mi teléfono, abrí la cámara y fotografié cada documento. Luego guardé copias en la nube, en un correo con una sola instrucción: abrir si algo me pasa. Porque una cosa es ser buena y otra muy distinta es ser ingenua. Y yo acababa de despertar. El domingo amaneció extraño, con un silencio denso que se colaba entre las cortinas. En casa ya no se oían risas ni el sonido de la licuadora por las mañanas. Diego evitaba mirarme, y Marina fingía estar enferma para quedarse encerrada en su cuarto. Yo fingía también. Fingía calma, pero dentro de mí el corazón latía como tambor de guerra. Pasé el día limpiando, aunque la casa ya estaba impecable. El movimiento me ayudaba a pensar. Entre trapo y balde iba ordenando mis ideas: qué hacer, cómo hacerlo y, sobre todo, cuándo. No podía permitir que la mentira me robara la dignidad. Había trabajado 40 años como secretaria en una escuela para comprar esta casa piedra por piedra, peso por peso. Nadie, ni siquiera mi hijo, iba a arrebatármela con un engaño. Por la tarde toqué la puerta del cuarto de Marina. ¿Puedo pasar? Ella asintió sin levantar la vista del celular. Necesito que me digas la verdad, hija. No voy a gritarte ni a correr a nadie. Solo quiero escucharla de ti. Marina se mordió el labio fingiendo fragilidad. Tenía miedo, doña Teresa. No quería decepcionarla. ¿Miedo de qué? ¿De fingir un embarazo o de que descubriera lo que planeabas con Diego? Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas, lágrimas bien ensayadas. Yo lo amo, señora. Solo quería asegurarme de que no me dejara. Pensé que si creía que estaba embarazada, se quedaría conmigo. La escuché sin interrumpirla. Había algo en su voz que me resultaba falso, como un eco. ¿Y el poder notarial? ¿También era por amor? Ella me miró sorprendida, incapaz de fingir inocencia esta vez. Eso fue idea de Diego. Él dijo que usted lo firmaría sin leer, como siempre. Sentí una punzada en el pecho. ¿Como siempre?, repetí dolida. Sí, dijo que usted confía demasiado, que solo hace falta que se lo pida con cariño. Ahí supe que ya no era solo una traición. Era una herida vieja que mi propio hijo había aprendido a usar en mi contra. Mi amor. No lloré. No podía. Las lágrimas son inútiles cuando el alma se endurece. Solo dije: recoge tus cosas. Esta casa no es un hotel. Ella fingió sorpresa. ¿Me está echando? No, hija. Te estoy devolviendo tu libertad, esa que perdiste cuando elegiste mentir. Marina se encerró en el baño haciendo ruido con los cajones. Yo me quedé de pie frente a la puerta, con la serenidad de quien ya no tiene miedo. Esa noche, Diego llegó tarde con olor a cerveza. ¿Qué hiciste, mamá?, gritó apenas cruzó la puerta. Lo que debía hacer. Esa muchacha se va. No puedes correrla. Está mal. ¿Mal?
Mal fue fingir un embarazo para quedarse con mi casa. Diego palideció. ¿Ella te lo dijo? Sí, y lo confirmé todo, también el poder falso. Se quedó en silencio. Su respiración era pesada. Por un momento pensé que iba a pedirme perdón, pero su voz se quebró en otra dirección. Mamá, tú no entiendes. Yo estoy cansado de luchar. No quiero vivir como tú, trabajando toda la vida para no tener nada. ¿Nada? Repetí. ¿Y este techo? ¿Y tu carrera? ¿Y la comida que siempre hubo? ¿Eso es nada? Es poco, mamá. El mundo cambió. Lo miré con el corazón hecho trizas. Entonces tal vez el que cambió fuiste tú, hijo. Se fue dando un portazo. El sonido me atravesó los huesos. Me quedé sola, con el eco de su rabia flotando en la casa. A la mañana siguiente, Marina ya no estaba. El cuarto olía a perfume barato y a traición. Sobre la cama dejó una nota escrita con tinta rosada. Perdón por todo, doña Teresa. No quise hacerle daño. Necesitaba una oportunidad. La rompí sin leer más. Durante 2 días no supe nada de ninguno de los dos. Me dolía reconocer que me sentía aliviada. El silencio volvió a ser mío, y mi casa, aunque vacía, respiraba tranquila. Pero el martes sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, un hombre con traje me tendió un sobre sellado. Notificación judicial. Su hijo Diego Morales la cita para una revisión de bienes compartidos. El mundo se detuvo. ¿Disculpe? Es por la propiedad que comparte con su hijo y su nuera Marina López. Tienen una solicitud de partición voluntaria. ¿Nuera? Pregunté, incrédula. Así figura en el documento. Casados desde hace un mes. El piso se me movió bajo los pies. No solo me habían mentido con el embarazo, también se habían casado a escondidas. El hombre se fue, dejándome con el sobre en la mano. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había copias de escrituras, mi nombre, el de Diego y el de Marina, todo firmado, todo legal. Mi vista se nubló. No puede ser, susurré, pero era. Diego había usado mis papeles antiguos, los que guardaba en la cómoda, para falsificar una donación parcial. Esa noche recé. No pedí justicia, pedí inteligencia, y la respuesta llegó en forma de una idea. Si ellos podían falsificar, yo podía prevenir. Llamé al abogado de confianza de mi difunto esposo, el licenciado Herrera. Necesito anular una escritura fraudulenta y proteger mi patrimonio. Doña Teresa, venga mañana temprano con todos los documentos. Lo arreglaremos. Colgué. Miré el retrato de mi esposo en la pared y dije en voz baja: Samuel, cuídame. Me quieren quitar lo que construimos juntos. Esa noche dormí poco, pero con una paz distinta, la que nace cuando ya no se teme perder, porque se ha decidido luchar. Al día siguiente, al salir rumbo al despacho, vi un coche estacionado frente a mi casa. Adentro estaba Marina, con lentes oscuros y una sonrisa fría. Bajó la ventana. ¿Va a pelear, doña Teresa? No vale la pena. Diego y yo solo queremos lo que es nuestro. Lo tuyo es la mentira, muchacha, respondí. Entonces veremos quién miente mejor. Arrancó el coche dejándome con el polvo en la cara y el alma encendida. No sabía aún cómo, pero iba a recuperar mi casa y mi hijo. El despacho del licenciado Herrera olía a madera vieja y café recién hecho. Era un hombre de cabello blanco y voz pausada, de esos que inspiran confianza sin hablar mucho. Me recibió con una mirada preocupada. «Teresa, te noté alterada por teléfono. ¿Qué ocurrió exactamente?» Le conté todo, el embarazo falso, la firma falsificada, la demanda. Le mostré los papeles y las fotos que había tomado. Él los revisó en silencio con las cejas fruncidas. «Aquí hay algo grave», dijo al fin. «Estas firmas son falsificaciones evidentes, pero lo más importante es que no firmaste una cesión válida,
Eso nos da margen. ¿Puedo recuperar la casa?, pregunté. No la has perdido, respondió con firmeza. Aún no. Pero necesitas moverte rápido. Vamos a levantar una denuncia por falsificación y solicitar una medida cautelar para proteger el inmueble. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Durante días había respirado miedo. Ahora respiraba determinación. Mientras firmaba los documentos, pensé en Diego. ¿Hasta dónde lo había arrastrado esa mujer? ¿O era que él mismo había elegido hundirse? No lo sabía, pero no iba a permitir que su error destruyera lo que construimos con el sudor de toda una vida. Salí del despacho con una copia de la denuncia en la mano. El sol me golpeó en la cara, cálido, pero no reconfortante. Sentí que comenzaba una guerra silenciosa, una que debía pelear sin rabia, solo con inteligencia. Esa noche volví a casa y encendí una vela frente a la foto de mi esposo. «Samuel, ayúdame», susurré. «No quiero vengarme, quiero justicia». Pasaron 3 días sin noticias hasta que el teléfono sonó. Era Diego. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con voz tensa. «Por fin», respondí. «Ven mañana temprano». Al día siguiente llegó con Marina. Ella vestía de blanco como si quisiera disfrazar su falsedad de pureza. Diego traía el rostro cansado, los ojos hinchados. «¿Qué buscan?», pregunté sin rodeos. Marina habló primero. «Queremos evitar un juicio, doña Teresa. Solo pedimos que nos deje una parte de la casa. No queremos pelear». «¿Una parte?», me reí sin humor. «No van a recibir ni una baldosa». Diego bajó la mirada. «Mamá, piensa en el bebé». «¿Qué bebé, Diego?», lo interrumpí. «¿El que solo existe en los recibos falsos de una clínica?». Marina apretó la mandíbula. «No tiene pruebas». Saqué la hoja del análisis y la puse sobre la mesa. «Aquí está mi prueba, y en la fiscalía ya tienen las tuyas». El color se le fue del rostro. «¿Qué hiciste?», preguntó temblando. «Proteger lo mío», dije despacio, «y lo tuyo también, aunque no lo merezcas». Diego se levantó nervioso. «Esto es una locura. Marina, vámonos». Ella no se movió. Sus ojos me miraban con odio, ese odio que nace cuando la mentira queda al descubierto. «No se saldrá con la suya, vieja», me escupió. «Diego me ama». «Entonces ámense en la calle», le respondí. «Aquí ya no hay lugar para ustedes». Cuando se fueron, cerré la puerta con llave y apoyé la frente en la madera. No lloré. No sentí tristeza. Sentí paz. Por primera vez en semanas, la casa estaba en silencio. Durante los días siguientes recibí 2 visitas inesperadas. Una carta del banco confirmando el bloqueo de mis cuentas conjuntas y una notificación de la Fiscalía citándome a declarar. El licenciado Herrera me acompañó. En la sala de espera me temblaban las manos. Nunca había estado en un lugar así, pero cuando entré, levanté la cabeza. «¿Usted es Teresa Morales?», preguntó la agente. «Sí, señora, la que crió sola a un hijo que hoy quiere robarle la casa». Ella sonrió comprensiva. «Entonces empecemos». Durante casi 2 horas respondí preguntas, firmé documentos y entregué las pruebas. Al final, la agente me estrechó la mano. «Su caso tiene peso, doña Teresa. No se deje intimidar». Salí con el alma más liviana. El sol parecía brillar distinto, como si el mundo me devolviera un poquito de dignidad. Pero la calma duró poco. Esa misma tarde, mientras regaba las plantas del patio, vi que un coche se detenía frente a la casa. Era el mismo de siempre, el viejo sedán gris de Diego. Se bajó solo, sin Marina. Caminó hacia mí despacio, con los hombros caídos. «Mamá», dijo casi en un susurro, «lo siento». Me quedé quieta con la manguera en la mano. «¿Por qué vienes?» «No para pedir perdón, para avisarte».
Marina está furiosa. Dice que si tú no retiras la denuncia va a hacerte daño. Levanté la cabeza. ¿Amenazarme? Sí, pero no directamente. Dijo que nadie sale limpia cuando juega con fuego. Cerré la llave del agua. El aire se volvió más pesado. Hijo, si algo me pasa, tú tendrás que vivir con eso el resto de tu vida. Mamá, no la reconozco. Está fuera de control. Lo miré a los ojos. En ellos vi miedo, pero también culpa. Ya no es tu problema, Diego. Vete. Cuídate. Y no regreses hasta que seas el hombre que crié. Esa noche reforcé las cerraduras y guardé los documentos en una caja metálica. Me senté junto a la ventana con una taza de café. La luna estaba llena, inmensa, testigo de todo. No sabía aún que la verdadera guerra apenas comenzaba, porque las mentiras, cuando se acorralan, muerden. La amenaza de Marina me rondaba la cabeza como un zumbido constante. Dormía poco, comía menos. Me sorprendía despertando a medianoche con el corazón acelerado, revisando que las puertas estuvieran cerradas. No era miedo físico, era ese otro miedo, el que nace cuando sabes que alguien que conociste de cerca ya no tiene límites. 2 días después, el licenciado Herrera me llamó. Teresa, la fiscalía admitió la denuncia. Eso significa que ni tu hijo ni su esposa podrán vender la casa ni mover un solo papel sin autorización judicial. Gracias, licenciado, respondí, sintiendo que por fin algo de justicia me respiraba cerca. Pero tengo miedo por lo que pueda hacer esa mujer. No te preocupes, le pondremos un alto. Si intenta acercarse, avísame de inmediato. Colgué y me quedé mirando la foto de Diego de niño, con el uniforme escolar, los ojos brillantes. ¿En qué momento se torció su camino? Tal vez en el mío también había fallas, tanto amor ciego, tanta confianza sin preguntas. Esa tarde, al regresar del mercado, encontré el portón entreabierto. Sentí un escalofrío. Entré con cautela. Todo parecía igual hasta que llegué al comedor. Sobre la mesa había un sobre blanco sin remitente. Adentro, una fotografía. Yo durmiendo, tomada desde la ventana. Detrás, un mensaje escrito con tinta roja. No te metas en lo que no entiendes. Me senté despacio. Las manos me temblaban. No lloré. La sorpresa es más fría que el llanto. Revisé las cerraduras, las ventanas, todo estaba cerrado por dentro. Aquello solo podía haberlo hecho alguien con llave. Llamé a Diego, aunque me doliera hacerlo. ¿Estuviste aquí?, pregunté apenas contestó. No, mamá, te juro que no. ¿Y Marina? No lo sé, se fue de la casa hace 2 noches. ¿A dónde? No me lo dijo, solo dejó una nota diciendo que yo también iba a pagar por elegir a la familia equivocada. Sentí un vacío en el estómago. Diego, escucha bien, dije. Si esa mujer vuelve a pisar mi casa, llamaré a la policía sin pensarlo. Mamá, por favor, no hay peros, hijo, ya no hay lugar para la compasión. Colgué antes de que su voz me ablandara. Esa noche fui al cuarto de Diego, el que había quedado vacío desde que él se fue. Revisé entre los cajones, buscando algo que me ayudara a entender. Entre viejas camisas encontré una libreta. Dentro, recibos de transferencias, gastos de joyería, cenas, viajes. Marina había vaciado poco a poco la cuenta conjunta de Diego. Lo había usado a él, tanto como había intentado usarme a mí. Cerré la libreta y recé. Señor, no te pido venganza, solo que cada uno reciba lo que sembró. Al día siguiente, el licenciado Herrera me informó que la policía local ya había sido advertida sobre posibles amenazas. Aún así, decidí no confiarme. Instalé nuevas cerraduras y cambié las llaves. Por la noche, invité a mi vecina Rosa a dormir en casa. Por si acaso, le dije. Ella aceptó sin hacer preguntas. Me conocía desde hace 20 años y sabía leer el miedo en mis ojos. A las 2 de la madrugada, un ruido seco me despertó. Venía del patio trasero. Me levanté sin hacer ruido y miré por la ventana.
Una sombra se movía junto a la barda. Tomé mi celular y marqué a la policía. «Hay alguien en mi casa», susurré. «Calle Magnolia, número 17». Tardaron menos de 10 minutos en llegar. Cuando los agentes alumbraron con sus linternas, la sombra corrió hacia la calle. La atraparon antes de doblar la esquina. Era Marina. Llevaba una mochila con documentos, joyas mías y una copia de las llaves antiguas. «Solo venía por mis cosas», gritaba mientras se la llevaban. «Esa vieja me robó mi vida». La observé desde la puerta, en bata y con el corazón encendido. No sentí pena, solo alivio. A la mañana siguiente fui a declarar. El licenciado Herrera me acompañó de nuevo. En la sala, Marina evitaba mirarme. Llevaba el cabello suelto, los ojos hinchados. «Señora Morales», me dijo la jueza, «¿desea presentar cargos por intento de robo?». La miré a los ojos antes de responder. «Sí, pero no por lo que intentó llevarse, por lo que ya me quitó, la confianza». Marina bajó la cabeza. Diego no se presentó a la audiencia. Pasaron las semanas. La vida comenzó a recuperar su ritmo. El jardín volvió a florecer, el aire a oler a pan tostado y café. Pero algo en mí había cambiado. Ya no era la mujer que temía perderlo todo. Ahora sabía que lo importante no era lo que tenía, sino lo que había aprendido a defender. Una mañana, mientras barría el patio, escuché el timbre. Era el cartero. Me entregó un sobre sellado, proveniente de la fiscalía. Dentro había una nota manuscrita de Marina. «Perdóname, no estoy embarazada, pero sí estoy enferma. Diego no lo sabe. No quise hacerle daño. Solo quería un lugar donde no sentirme sola. Gracias por lo poco de bondad que me diste». Me quedé en silencio largo rato. No sabía si creerle, pero por primera vez sus palabras sonaban humanas. Guardé la carta en mi cajón, no por compasión, sino porque a veces el perdón es la forma más silenciosa de cerrar una guerra. Esa noche miré al cielo y supe que lo peor había pasado. O al menos, eso creí, porque el lunes el teléfono volvió a sonar. Era el licenciado Herrera. «Teresa, tenemos un problema», dijo con voz grave. «Marina ha desaparecido». El silencio que siguió pesó más que todas las noches sin dormir. Cuando escuché al licenciado decir «Marina ha desaparecido», sentí un hueco en el pecho. Por un instante pensé que era una mala broma, pero su tono no dejaba espacio a dudas. «¿Cómo que desapareció?», pregunté sujetando el teléfono con fuerza. La liberaron bajo fianza, pero no se presentó a firmar las medidas cautelares. La policía no sabe dónde está. Su teléfono está apagado y dejó la casa que alquilaba. Me quedé en silencio. Afuera, el viento agitaba las cortinas y el reloj del comedor marcaba las 6 con un sonido seco, como un disparo. Durante los días siguientes, la tensión volvió a la casa. Revisaba las cerraduras cada noche, apagaba las luces del patio y mantenía el celular cerca. No era miedo por mí, sino por Diego. Sabía que Marina lo arrastraría si podía. 3 días después, Diego apareció sin avisar. Tocó la puerta con esa desesperación que solo un hijo conoce. «Mamá, tenemos que hablar», dijo al entrar. Estaba más delgado, con la barba crecida y los ojos enrojecidos. «¿Qué pasa?» «Marina, no la encuentro. Dicen que huyó, pero no creo que se haya ido sola». «¿A qué te refieres?». Sacó un sobre arrugado del bolsillo y me lo tendió. «Esto lo dejaron en mi coche». Dentro había una foto. Marina sentada en un banco, con un rostro distinto, casi sereno. En el reverso, una frase escrita con tinta azul. «Si desaparezco, no fue mi culpa». Me quedé mirándola largo rato. «¿Qué significa eso?», pregunté. «No lo sé.
Pero hay algo más, dijo Diego bajando la voz. Un amigo de ella me contó que antes de su arresto estuvo en contacto con un tipo que le prometió ayuda legal a cambio de ciertos documentos, los papeles falsos de la casa. ¿Y crees que se los dio? Asintió. Y ese tipo no era abogado, es un prestamista. Sentí un escalofrío recorrerme. No solo me habían querido engañar, sino que ahora mi nombre podía estar metido en manos peligrosas. Hijo, escúchame bien, le dije. Si esa gente se mete contigo o conmigo, iremos juntos a la policía. Ya lo hice, respondió, pero dicen que sin pruebas no pueden hacer mucho. Se llevó las manos al rostro, agotado. Por primera vez en meses, lo vi débil, casi el mismo niño que lloraba cuando se caía de la bicicleta. Todo esto fue culpa mía, mamá. Yo traje a esa mujer a nuestra vida. Me acerqué despacio, le puse la mano en el hombro. No, hijo, culpa es quedarse quieto, y tú ahora estás haciendo lo correcto. Esa noche le preparé café y pan dulce. Nos quedamos hablando hasta tarde, como antes. Hablamos de papá, de los años difíciles, de cuando él se enfermó y Diego dejaba sus juegos para acompañarlo. Por primera vez lo sentí arrepentido, no por miedo, sino por amor. Al día siguiente, fui con el licenciado Herrera para contarle lo sucedido. Me escuchó en silencio, como siempre. Teresa, si lo que dice tu hijo es cierto, necesitamos registrar una advertencia en el registro de la propiedad para que nadie pueda mover papeles a tu nombre, aunque presenten copias falsas. Hágalo, licenciado, hágalo hoy mismo. Esa tarde firmé los documentos con pulso firme. Al salir del despacho, respiré hondo. Creía que, poco a poco, la tormenta se calmaba, pero la calma duró poco. Esa misma noche, mientras lavaba los platos, escuché pasos en el pasillo. Pensé que era Diego, pero él estaba en el cuarto de arriba. Los pasos eran lentos, arrastrados. Sentí cómo la piel se me erizaba. Me giré y el reflejo en la ventana me mostró una silueta en el patio. Corrí a cerrar la puerta y grité su nombre. ¡Diego! ¡Hay alguien afuera! Bajó corriendo con una linterna. Cuando abrimos la puerta del patio, no había nadie, solo un sobre blanco clavado en la reja con una navaja. Adentro, una nota corta. No juegues con fuego, Teresa. Diego me miró pálido. ¿Es su letra?, pregunté. Sí, es de Marina. Esa noche no dormimos. Pusimos sillas contra las puertas, mantas en el suelo y nos quedamos escuchando cada ruido del viento como si fuera una amenaza. Al amanecer, Diego se fue al trabajo. Me quedé sola. La luz del día parecía menos amable que antes. Decidí ir a la comisaría a dejar la nota. El agente me reconoció enseguida. No se preocupe, señora Teresa. Vamos a patrullar la zona. Si la mujer se acerca, la detendremos. Pero mi intuición decía otra cosa. Marina no estaba cerca. Todavía. 2 semanas pasaron sin noticias. Comencé a dormir mejor, a cocinar otra vez, hasta que un martes, mientras tomaba café en el porche, llegó una camioneta blanca con logo de Clínica Mater Dei. De ella bajó un hombre de traje. ¿La señora Teresa Morales?, preguntó. Sí. Venimos a informarle que su nuera, la señora Marina López, acaba de ingresar en nuestra clínica con complicaciones médicas. Nos pidió que la llamáramos. El corazón me dio un vuelco. ¿Está viva? Sí, pero muy débil, y pidió verla solo a usted. Por un momento dudé. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no fuera, pero también había algo más fuerte, la necesidad de cerrar esa historia con mis propios ojos. Tomé mi bolso, respiré hondo y dije, lléveme. No sabía que ese viaje iba a mostrarme la verdad que ni siquiera imaginaba. El trayecto hacia la clínica se me hizo eterno.
La camioneta avanzaba despacio entre las calles mojadas por una llovizna fina. Miraba por la ventana intentando reconocer los barrios, pero no sabía en qué parte de la ciudad estábamos. Cuando el vehículo se detuvo, el hombre que me acompañaba abrió la puerta y dijo: «Por aquí, señora Teresa. Marina está en el 3er piso». El edificio no parecía un hospital, más bien era una casa adaptada, con paredes color crema y olor a desinfectante barato. Subí las escaleras, con el corazón golpeándome en el pecho. En el pasillo, una enfermera me indicó una puerta al fondo. Entré. Marina estaba acostada en una camilla, pálida, con un suero en el brazo. Su cabello estaba enredado y sus labios resecos. Cuando me vio, una lágrima le cruzó la mejilla. «Sabía que vendría», susurró con voz ronca. Me quedé de pie junto a la cama. No sabía si sentir lástima o rabia. «No lo hice por ti», le dije. «Vine porque necesito respuestas». Ella sonrió apenas. «Las tendrás. Ya no tengo nada que perder». Me senté. El silencio pesó varios segundos. «¿Qué fue todo esto, Marina?», pregunté. «¿Por qué inventar un embarazo, falsificar papeles, arrastrar a Diego?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Porque no tenía a dónde ir. Desde los 15 años aprendí que en este mundo una mujer sola no sobrevive sin una historia que la salve. Fui criada por mi abuela, y cuando murió, me quedé sin nada. Diego fue mi única salida, y tu casa, mi única seguridad. Eso no justifica mentir». «Lo sé, pero al principio sí estaba embarazada». Sus palabras me helaron. «¿Qué dices?» Tenía 6 semanas cuando fui a hacerme el análisis. Salió positivo, pero luego lo perdí. Y tuve miedo de que Diego me dejara, miedo de quedarme sin techo. Así que seguí fingiendo. El aire del cuarto se volvió espeso. Me dolía creerle, pero su rostro no tenía ya la soberbia de antes, solo cansancio. «¿Y los papeles falsos?», murmuré. «Eso fue idea de un hombre, un tal Esteban Funes. Dijo que podía ayudarme a poner la casa a mi nombre para que Diego no me echara cuando tú murieras. Le di dinero, le di tus documentos, y cuando quise detenerme ya era tarde». «¿Dónde está ese hombre?» «No lo sé. Se llevó todo, hasta mis ahorros». Se quedó callada. Las lágrimas rodaban sin resistencia. «¿Qué te pasó, Marina?», pregunté suavemente. «Estoy enferma. Hepatitis avanzada. No tengo familia y Diego no quiere verme. Solo quería pedirte perdón antes de que...». Su voz se quebró. «Antes de que sea demasiado tarde». La miré en silencio. Quise odiarla, pero solo sentí compasión. Quizás no por ella, sino por la muchacha que alguna vez quiso ser amada y tomó el camino equivocado. «No sé si puedo perdonarte», le dije, «pero voy a rezar por ti». Me tomó la mano con los ojos cerrados. «Gracias. Eso basta». Salí de la habitación con el alma pesada. En la recepción, el hombre que me había llevado esperaba junto a la puerta. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí», respondí distraída. «¿Cuánto debo pagar por la atención?» «Nada. La cuenta ya está cubierta». «¿Cubierta? ¿Por quién?» El hombre dudó un segundo. «Por el señor Esteban Funes». Sentí un escalofrío. «¿Cuándo estuvo aquí?» «Esta mañana. Dijo que vendría más tarde por la señora Marina». Sin decir palabra, salí al pasillo y corrí escaleras arriba. La habitación estaba vacía, la cama deshecha, el suero goteando sobre el piso. Marina había desaparecido. El hombre me siguió, nervioso. «Señora, no entiendo. Ella no podía caminar». «Alguien la ayudó», dije, «y no fue para llevarla a un hospital mejor». Corrí a la calle, pero la camioneta blanca ya no estaba.
Solo quedaba el ruido de la lluvia cayendo sobre el asfalto. Esa noche, cuando llegué a casa, Diego me esperaba en la sala. «¿Dónde estabas?», preguntó alarmado. «Con tu esposa», respondí, «o lo que queda de ella». Le conté todo, lo de la clínica, el hombre, la desaparición. Diego se desplomó en el sillón, llevándose las manos a la cabeza. «Ese Esteban, yo lo conozco. Es un tipo que me ofreció inversiones seguras hace meses. Me insistió para usar la casa como garantía». Entonces, hijo, esto aún no ha terminado, le dije mirando la ventana, porque ese hombre no desaparece mujeres por caridad. Durante los días siguientes, fui con el licenciado Herrera a la policía. Les di el nombre del tal Esteban Funes y la dirección de la clínica. Pero no había registros legales de ningún centro médico con ese nombre. Todo había sido montado. Las noches volvieron a ser largas. Cada sombra en el jardín me parecía un presagio. Hasta que un viernes, mientras preparaba café, tocaron la puerta. Era un sobre sin remitente, otra vez. Dentro había una foto. Marina, en lo que parecía un muelle, mirando al horizonte. En el reverso, una frase escrita con tinta negra. «Todo lo que robó, ahora lo debe». Esa imagen me heló la sangre. Ya no era solo un asunto de dinero ni de mentiras, era algo mucho más oscuro. Llamé al licenciado de inmediato. «Herrera, creo que Marina está muerta». El silencio al otro lado del teléfono me confirmó lo que no me atrevía a decir en voz alta. La historia no había terminado. Estaba por volverse más peligrosa. No dormí esa noche. Caminaba por la casa como un alma en pena, con la foto en las manos. La miraba una y otra vez. El muelle era de madera vieja, el cielo gris. Marina estaba de espaldas, pero había algo en su postura, en esa soledad inmensa, que me apretaba el corazón. ¿Quién había tomado esa foto? ¿Por qué me la enviaban a mí? Al amanecer, fui a ver al licenciado Herrera. Llevaba ojeras y el cabello despeinado, pero su mente seguía tan aguda como siempre. «Teresa, no te precipites», me dijo. «A veces estas personas usan el miedo para manipular. Puede estar viva». «¿Y si no?», pregunté. «Entonces debemos encontrarla antes de que él borre todo rastro». Le mostré la foto. Herrera la observó con una lupa. «Mira esto», señaló. «En el fondo se ve un letrero. Dice Bahía Escondida. Es un embarcadero en Veracruz». El corazón me dio un salto. ¿Cree que esté allí? No lo sé, pero vale la pena comprobarlo. Regresé a casa y encontré a Diego en la cocina. Llevaba días sin afeitarse, con los ojos rojos. «Hijo, tengo que decirte algo», empecé. Le conté lo del letrero, lo de Veracruz. «¿Quieres ir tú?», preguntó sorprendido. «Sí, quiero ver con mis propios ojos qué pasó. Voy contigo». Lo miré en silencio. Parte de mí quería protegerlo, pero otra sabía que necesitaba enfrentar sus errores. «De acuerdo», dije finalmente, «pero si algo sale mal, corres, ¿entendido?». Viajamos al día siguiente en un autobús nocturno. 8 horas de carretera, lluvia y pensamientos que no me dejaban cerrar los ojos. Diego dormía apoyado en la ventana. Yo, en cambio, repasaba cada decisión, cada advertencia que no quise escuchar. Llegamos a Veracruz al amanecer. El aire olía a sal y a tormenta. Preguntamos en varios hoteles, mostrando la foto. Nadie conocía a Marina, hasta que un pescador viejo, sentado frente al muelle, nos dijo: «Esa mujer vino hace una semana. Alquiló una lancha con un tipo alto, de traje. Nunca regresaron». Mi estómago se encogió. «¿Recuerda el nombre de la lancha?», pregunté. «Lucero del Mar». Anoté el nombre en un papel y lo llevamos a la policía local. El agente revisó sus registros y frunció el ceño.
La Lucero del Mar fue hallada hace 3 días abandonada a la deriva, sin nadie a bordo. Diego me miró pálido. ¿Y Marina? El agente negó con la cabeza. No había señales de una mujer, solo un abrigo y un sobreplástico con documentos. ¿Podemos verlos?, pregunté. Minutos después nos mostraron una bolsa sellada. Dentro había una credencial de Marina y un papel que reconocí al instante. Mi poder notarial falsificado. El agente levantó la vista. ¿Es suyo esto? Sí, respondí, pero no con mi firma. Diego apretó el puño. Entonces Funes la usó. La hizo desaparecer cuando ya no le servía. El agente asintió. Posiblemente. Este hombre tiene antecedentes por fraudes en varios estados, Pero nadie logra atraparlo. Siempre desaparece antes. Regresamos al hotel con el alma hecha polvo. Me senté en la cama mirando al mar a través de la ventana. «Mamá», dijo Diego en voz baja, «¿qué hacemos ahora?» «Volver a casa y cerrar cada puerta que nos pueda volver a unir a esa gente». Esa noche soñé con Marina. La veía en el muelle, sonriendo, pero cuando me acercaba, el agua se la tragaba lentamente hasta desaparecer. Me desperté con el grito ahogado en la garganta. De vuelta en el autobús, Diego me tomó la mano. «Te fallé, mamá», dijo, «por confiar en la persona equivocada». Todos confiamos en alguien que no lo merece, hijo. Lo importante es aprender a no convertirnos en ellos. Al llegar a casa, me sentí extrañamente en paz. La denuncia seguía activa y el licenciado Herrera estaba moviendo contactos para localizar a Funes. Sin embargo, algo me decía que la historia no terminaría ahí. Esa intuición se confirmó 3 días después. El cartero tocó la puerta y me entregó un paquete pequeño, sin remitente. Adentro, una memoria USB y una nota que decía: «Para Teresa Morales, la verdad está aquí». Encendí la computadora con el corazón latiendo fuerte. En la pantalla apareció un vídeo. Marina, sentada frente a una cámara, con la mirada fija, hablando despacio. Si están viendo esto, significa que Esteban cumplió su amenaza. Todo lo que hice fue por miedo. Él me obligó. Tiene documentos de ustedes, cuentas, y dice que pronto irá por lo que le pertenece. Teresa, perdón. El vídeo se cortó abruptamente. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. Diego entró corriendo al escuchar mi grito. «¿Qué pasó?». Le mostré la pantalla. Su rostro se endureció. «Entonces Funes aún está vivo y nos está observando». Esa noche entendí que la peor mentira no era la de Marina, sino la de ese hombre que la usó como peón, y que ahora venía por mí. Pero si algo había aprendido en toda mi vida era esto. Una madre puede ser débil, pero cuando la amenazan, se convierte en algo más fuerte que el miedo. Me levanté, cerré la computadora y dije en voz baja: «Está bien, Esteban Funes. ¿Quieres mi casa? Tendrás mi guerra». Los días siguientes se sintieron como caminar sobre hielo fino. Cada ruido me hacía girar la cabeza. Cada sombra detrás de la cortina me parecía un aviso. Diego intentaba aparentar calma, pero yo sabía que tampoco dormía bien. El rostro de Marina en aquel vídeo me perseguía incluso con los ojos abiertos. No era solo culpa, era advertencia. Fui a ver al licenciado Herrera con la memoria USB. Revisó el vídeo con un técnico. «Está editado», dijo el joven, «pero no hay cortes falsos. Es real». Herrera suspiró. «Esto cambia todo. Ahora tenemos prueba de coerción. Este hombre puede estar detrás de toda la red de falsificaciones». «¿Puede atraparlo?»,
pregunté. Ya informé a la Fiscalía Federal, pero si lo que dice Marina es cierto, Funes no actúa solo, tiene socios y mucho dinero. Salí del despacho con el alma apretada. Yo solo quería paz, pero la justicia a veces tiene un precio más alto que el miedo. Esa noche, Diego y yo cenamos en silencio. ¿Crees que ese hombre venga aquí?, preguntó él. Sí, y cuando lo haga no quiero que me encuentre temblando. A la mañana siguiente llamé a mi primo Raúl, que trabajaba como policía retirado. Le conté todo. Voy a ir, prima. No estás sola, me dijo sin dudar. Raúl llegó con su maletín viejo y una mirada firme. Cambió las cerraduras, revisó el perímetro de la casa y hasta instaló una cámara en la entrada. Si aparece alguien lo sabremos, dijo. Durante 2 semanas todo estuvo tranquilo. Diego volvió a su trabajo y yo me dediqué a cuidar el jardín, a recuperar un poco de normalidad. Hasta que una tarde de jueves, mientras regaba las bugambilias, escuché el ruido de un motor detenerse frente a la casa. Era un coche negro, con los vidrios polarizados. Se estacionó sin prisa. Raúl salió al porche con la mano sobre la cintura, instintivo. Del coche bajó un hombre de traje claro, alto, con cabello gris y una sonrisa helada. Buenas tardes, señora Teresa, dijo con voz educada. Soy Esteban Funes. Sentí cómo se me helaba la sangre, pero me mantuve erguida. ¿Qué quiere? Solo hablar. No hay necesidad de más pleitos. Raúl dio un paso adelante. Hable corto, señor. Funes lo miró de reojo sin inmutarse. Esto es entre la señora y yo. Me sostuvo la mirada. Verá, Teresa, usted tiene algo que me pertenece. No tengo nada suyo. Claro que sí. Los documentos que firmó Marina. Esos papeles representan una inversión importante para mí. Esos papeles son falsos, dije. Quizás, pero contienen su nombre, y eso basta para que el banco me escuche. Entonces lo entendí. No venía por la casa, venía por mi identidad. Quería usar mi nombre para lavar dinero o reclamar propiedades. No me asusta, respondí con voz firme. Él sonrió. No vine a asustarla, vine a ofrecerle un trato. Me entrega los originales de los documentos y todo esto desaparece. Raúl soltó una carcajada seca. ¿Y si no? Entonces haré que su dulce casa arda en los registros. Un clic y la perderá todo. Mi corazón se encogió, pero no lo dejé ver. No tengo nada que entregarle, señor Funes, y si lo tuviera, se lo daría solo a la justicia. Su sonrisa se borró. Qué pena, Teresa. Me caía bien. Se dio la vuelta y subió al coche. Antes de arrancar, bajó la ventanilla y dijo: a veces la justicia llega tarde, pero el miedo, ese llega puntual. El coche desapareció calle abajo, dejando un olor a amenaza en el aire. Raúl apretó los dientes. Voy a hablar con mis contactos. Ese tipo no puede andar suelto. Gracias, primo, dije. Pero si algo me pasa, prométeme que cuidarás a Diego. No digas eso, no va a pasarte nada. Esa noche no pude dormir. Pensaba en Marina, en su voz quebrada, en cómo ese hombre la había usado y destruido. Tal vez yo sería la siguiente, pero algo dentro de mí se negó. Fui a mi cuarto, abrí el cajón del escritorio y saqué la libreta donde siempre escribía mis gastos. Comencé una nueva página. Plan para sobrevivir a los lobos. Punto 1. Proteger lo mío. Punto 2. Exponerlo a él. Al día siguiente, llevé la memoria y toda la evidencia a un periodista local, el mismo que años atrás cubrió casos de corrupción. Le conté todo. Si algo me pasa, publique esto, le dije. ¿Está segura, doña Teresa? Este hombre es peligroso.
Más peligroso es callar. Me estrechó la mano. Lo prometo. Esa tarde regresé a casa con el alma ligera. Por primera vez sentí que el miedo cambiaba de bando. Pero al anochecer, Raúl golpeó mi puerta con la cara pálida. Teresa, tenemos un problema. Encontraron un coche negro abandonado en el río, y dentro una placa con el nombre Funes. El aire se me fue del cuerpo. ¿Muerto?, pregunté. No lo saben. El coche estaba vacío, pero había rastros de sangre. Me quedé en silencio. No sabía si sentir alivio o terror, porque cuando los hombres como él desaparecen, no siempre es buena señal. Esa noche, antes de apagar la luz, escribí una sola frase en mi libreta. Los muertos que deben algo siempre regresan. Y en el fondo lo sabía. Funes no había terminado conmigo. Durante días las noticias locales hablaban del coche negro hallado en el río. Ningún cuerpo, ningún registro de propietario, solo el nombre Funes grabado en una placa metálica, como si fuera una firma del propio diablo. La policía decía que el caso seguía en investigación, pero yo sabía que eso significaba una sola cosa: nadie quería meterse con ese hombre. En mi casa, el silencio se había vuelto más denso que nunca. Raúl se quedaba conmigo por precaución. Diego me llamaba cada noche desde su trabajo, insistiendo en que me fuera a vivir con él. Pero yo no podía. Esa era mi casa, y no iba a dejarla vacía para que las sombras la reclamaran. Una madrugada, mientras preparaba café, escuché un golpe seco en la puerta. Raúl saltó del sillón y fue el primero en abrir. No había nadie, solo un sobre empapado por la lluvia en el suelo. Lo recogí. Dentro, una hoja manchada de humedad, con letras torcidas escritas a mano. No hay muertos, Teresa, solo deudas. Raúl apretó el papel con rabia. Esto no puede seguir así. Voy a hablar con mis antiguos compañeros. No, Raúl. Si ese hombre aún vive, ya sabe dónde estamos. Quiero que piensen que tengo miedo. ¿Y para qué serviría eso? Porque los cobardes bajan la guardia cuando creen que ganaron. Esa noche fingimos rutina. Cerramos ventanas, apagamos luces temprano y dejamos la puerta principal apenas encajada, como una trampa. Raúl, armado con su viejo revólver, esperó en la sala. Yo en la cocina, fingiendo preparar té. Pasadas las 2 de la madrugada, escuchamos pasos en el patio. Pasos lentos, firmes. El pomo de la puerta giró con un chirrido largo. Entró una sombra. Raúl apuntó con la linterna y gritó: «¡Alto ahí! ¡Policía!». El hombre levantó las manos. No era Funes, era Diego. «¡Baja el arma, Raúl!», grité. «¡Es mi hijo!». Diego tenía la ropa empapada, los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, tenía que verte. Hay algo que no sabes». Raúl bajó el arma, aún desconfiado. «¿Qué haces viniendo a estas horas?». «Funes no murió», dijo Diego sin rodeos. «Lo vi». El silencio fue absoluto. «¿Dónde?», pregunté. «En el trabajo. Llegó hoy como si nada. Dijo que quería recuperar lo suyo. Me mostró una copia del vídeo de Marina y me advirtió que si no lo ayudaba, iba a desaparecer igual que ella». El miedo me recorrió el cuerpo, pero Diego siguió hablando. «Mamá, me pidió que consiguiera las escrituras originales de la casa. Dice que tú aún las tienes guardadas. Si no, publicará ese vídeo y te culpará de su muerte fingida». «¿Te das cuenta del nivel de manipulación?», gruñó Raúl. «Sí, pero hay más», dijo Diego. «Le ofrecí un trato. Le dije que si quería hablar de dinero, lo haríamos mañana, aquí». Raúl lo miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿Lo citaste aquí?». «Sí, y vendrá solo. Dijo que no cree en trampas». Me llevé la mano al pecho. «Diego, esto es una locura. Ese hombre es peligroso». «Lo sé, mamá, pero ya es hora de terminar con esto. Tú y yo juntos».
Raúl respiró hondo y asintió. Entonces lo haremos bien. Tendrá testigos y cámaras. Esa noche preparamos todo. Raúl conectó la cámara de seguridad y una grabadora oculta bajo el mantel del comedor. Yo saqué una caja vieja con las escrituras verdaderas y las puse sobre la mesa, como carnada. A las 11 de la mañana siguiente, el coche negro volvió a detenerse frente a la casa. Funes bajó con su sonrisa helada y su maletín de cuero. «Qué gusto verla de nuevo, Teresa», dijo como si fuéramos viejos amigos tomando café. «Pase», respondí con voz firme. «Terminemos con esto». Se sentó frente a mí. Raúl observaba desde la sala, fingiendo leer un periódico. Diego, de pie junto a la ventana, fingía indiferencia. «Veo que encontró las escrituras», dijo Funes tocando el sobre. «Ahí están, pero quiero saber primero qué hizo con Marina». Su sonrisa se ensanchó. «Era buena muchacha, demasiado emocional. A veces la gente no entiende que los negocios no admiten sentimientos». Sentí un nudo en la garganta. ¿La mató? No tuve que hacerlo. Se arrojó al mar. Yo solo la dejé ir. Raúl apretó el puño. Diego lo detuvo con la mirada. «¿Y qué quiere ahora?», pregunté. «Solo su firma. Si la pone aquí, borraré todo rastro del vídeo y la dejaré en paz. ¿Y si no la pongo?». «Entonces el vídeo será tu epitafio». Saqué el bolígrafo con manos aparentemente temblorosas. Muy bien», dije. «Pero quiero leer lo que firmo». Funes se inclinó, confiado. En ese instante, Raúl presionó el control remoto oculto. La cámara comenzó a grabar. «Explíqueme qué gano con esto», le pedí. «Gana tranquilidad. El mundo creerá que vendió la casa a un inversionista. Nadie investigará». «¿Y tú qué ganas, Esteban?», pregunté con un tono que lo hizo dudar. «Solo lo que me corresponde». Me miró a los ojos esperando mi firma, pero en lugar de firmar, cerré el bolígrafo y dije: «Lo que te corresponde, Funes, es cárcel». Raúl se levantó mostrando la placa de policía. «Estás detenido. Todo lo que dijiste está grabado». El rostro de Funes cambió. Trató de levantarse, pero Diego lo empujó contra la mesa. «No vas a lastimarla otra vez». El hombre se retorció, gritando, hasta que Raúl le esposó las manos. «No sabes con quién te metes, vieja», escupió. «Hay otros detrás de mí». Lo sacaron mientras yo temblaba, sin saber si era de miedo o de alivio. Horas después, en la comisaría, un agente me dijo: «Felicitaciones, señora. Con su testimonio y la grabación, este hombre no volverá a salir tan fácil». Pero yo no sonreí. Algo en sus palabras me dejó inquieta. Hay otros detrás de mí. Y esa noche, mientras trataba de dormir, el teléfono sonó. Una voz desconocida, fría, dijo al otro lado: «Funes no trabajaba solo, señora Morales. Y usted acaba de firmar su sentencia». El clic del auricular resonó como un disparo. Esa voz helada me atravesó como una aguja. Me quedé sentada en la cama, el teléfono aún en la mano, mientras el silencio del cuarto me pesaba sobre el pecho. No era una amenaza vacía, era una promesa. Y yo sabía que las promesas de esa gente siempre se cumplen. Bajé despacio las escaleras y encendí la luz del pasillo. Raúl dormía en el sillón, con la pistola en la mano, y Diego en su cuarto. No quise despertarlos. Me serví un vaso de agua y respiré hondo. Me había pasado la vida enseñando a mi hijo que el miedo solo tiene poder si uno lo alimenta.
pero en ese momento el mío tenía hambre. A la mañana siguiente conté todo a Raúl. Esa llamada no era un susto, le dije. Quieren recuperar algo que Funes no alcanzó a llevarse. ¿Qué podría ser? Ya tienen los papeles falsos. Quizás otra cosa. Marina mencionó documentos y cuentas. Puede que haya guardado pruebas de ellos antes de morir. Raúl me miró con la ceja arqueada. ¿Y tú crees que están en esta casa? Si ese hombre sabía tanto de mí, puede que ella también lo supiera. Pasamos el día revisando cada rincón. Abrimos cajones, viejas cajas, la alacena del cuarto de servicio donde Marina se había quedado al principio. En una esquina del ropero encontramos algo extraño. Una caja de galletas sellada con cinta. Dentro, un sobre manchado de polvo. Lo abrí con cuidado. Había una USB idéntica a la anterior y una nota escrita con letra temblorosa. Si me pasa algo, esto debe llegar a Teresa Morales. Es mi seguro de vida. La conectamos a la computadora de Raúl. Dentro había decenas de archivos, contratos escaneados, transferencias, nombres de empresas. En cada documento aparecía el sello de Esteban Funes y otros 3 nombres desconocidos. Raúl silbó bajo. Esto es una red. Fraudes inmobiliarios, lavado de dinero, ventas falsas de terrenos. Marina no era más que la fachada perfecta. Y yo, el anzuelo, dije con amargura. Diego bajó al escuchar nuestras voces. ¿Qué encontraron? Le mostramos la pantalla. Se quedó mudo. ¿Y ahora qué hacemos? Entregarlo, dijo Raúl con firmeza, pero no a la policía local. Esto va más arriba. Esa tarde llamamos al licenciado Herrera y acordamos reunirnos con un fiscal federal en Ciudad de México. Saldríamos al amanecer. Empaqué la USB en una cajita de metal y la guardé en mi bolso. Pero al caer la noche, algo dentro de mí no me dejaba tranquila. Miré por la ventana. Un coche oscuro estacionado frente a la casa, sin luces. Raúl salió con la linterna, pero el coche arrancó antes de que pudiera acercarse. Lo seguimos con la mirada hasta que se perdió entre las sombras. Nos vigilan, murmuró él. Lo sé. Por eso mañana, antes de irnos, necesito hacer algo. Esa noche escribí una carta y la dejé bajo la almohada. En ella, todo. Nombres, fechas, mi versión de la historia. Por si no llegábamos. A las 6 de la mañana partimos rumbo a la capital. 3 horas de carretera. El cielo estaba gris, el aire pesado. Sentía el presentimiento clavado en la espalda. En un punto de la autopista noté un coche siguiéndonos a distancia. Raúl lo vio también. «¡No frenes!», dijo. «¡No mires atrás!». Pero el coche se acercaba. Diego, en el asiento trasero, miraba por la ventana. «Se está emparejando, tío». «Mantente abajo», ordenó Raúl. Entonces escuchamos el primer golpe. Algo chocó contra la parte trasera. Raúl maniobró para no perder el control. «¡Nos están empujando!», grité. El coche negro se puso a nuestro lado. Alcancé a ver el rostro de un hombre con gafas oscuras, el mismo que había acompañado a Funes la primera vez que lo vi. Raúl giró bruscamente hacia un camino secundario. Entramos entre árboles, polvo y piedras. Los neumáticos chillaron, pero logramos despistarlos. Detuvo el auto junto a una gasolinera abandonada. Nos quedamos respirando agitados, con el corazón en la garganta. «No podemos ir directo al fiscal», dijo Raúl. «Es peligroso, nos interceptarán». «Entonces iremos a la prensa», respondí. «Ya una vez lo hice y funcionó». Desde un teléfono público llamé al periodista que guardaba mis copias anteriores. «Tengo algo más», le dije. «Si no llego, publíquelo todo». «Entendido, doña Teresa». Subimos al auto de nuevo y tomamos una ruta diferente. Llegamos a la capital al atardecer. Herrera nos esperaba en una oficina discreta. Cuando le entregamos la USB, respiró hondo.
Esto es suficiente para hundir a Funes y a su gente, pero necesitarán protección. Nos quedamos esa noche en un hotel. Diego se durmió enseguida, agotado. Yo me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en semanas, sentí que algo terminaba. Pero al amanecer, sonó el teléfono de la habitación. Contesté. Una voz desconocida susurró. Buena jugada, Teresa. Pero la historia aún no tiene final. El tono se cortó, dejando un zumbido en mi oído. En ese instante supe que tenían razón. Aún faltaba una última página. Y yo misma iba a escribirla. Esa llamada fue el eco final de todo lo que había vivido. La voz era diferente, más joven, más calculada. Pero el mensaje era el mismo. Aún no termina. Colgué despacio, miré a Diego dormido y supe que no podía seguir huyendo. Había pasado demasiado tiempo esperando que otros resolvieran mi destino. Ahora, la última decisión debía ser mía. Desperté a Raúl y le conté lo sucedido. No te sorprendas, dijo con serenidad. Cuando se derrumba una red como esta, siempre hay alguien que intenta salvar lo poco que queda. Entonces voy a hacer que no quede nada. Nos presentamos esa mañana ante el fiscal con todos los archivos, copias y grabaciones. Entregué también mi testimonio por escrito, detallando desde el engaño del falso embarazo hasta la extorsión de Funes. El fiscal, un hombre joven de voz tranquila, me estrechó la mano. Gracias, doña Teresa. Sin su valor, este caso nunca habría salido a la luz. Vamos a garantizarle protección. Asentí, pero en mi interior sabía que ninguna escolta podía proteger el alma. Quien sobrevive a la traición ya carga su propio escudo. Al salir del edificio, el aire olía a libertad y cansancio. Diego caminaba a mi lado, callado, como si también necesitara digerir todo lo ocurrido. Paramos frente a una pequeña iglesia. Sin decir nada entramos. Nos sentamos en la última fila, y mientras el silencio nos envolvía, él rompió a llorar. Perdóname, mamá, dijo. Todo esto pasó por mi culpa. Le tomé la mano. No, hijo, pasó porque ambos confiamos en quien no debíamos, pero si hay algo que aprendí, es que incluso el dolor enseña. Salimos del templo con el corazón más liviano. Volvimos a la casa 2 días después. El sol caía tibio sobre las bugambilias. Las paredes, aunque marcadas por los meses de miedo, parecían sonreír otra vez. Raúl se quedó un par de días más, para asegurarse de que todo estuviera tranquilo. Luego partió, no sin antes abrazarme fuerte. Eres más valiente de lo que crees, Teresa. No, primo, respondí. Solo soy una mujer cansada de tener miedo. Las semanas pasaron. Las noticias anunciaron la detención de 3 hombres relacionados con la red de Funes. El mismo fue trasladado a un penal de máxima seguridad. La Fiscalía usó los archivos de Marina y mi testimonio para cerrar decenas de casos pendientes. Una tarde, recibí una llamada del periodista. Su historia está dando vueltas por todo el país, doña Teresa. Muchos la llaman la mujer que desmanteló una red criminal sin disparar un arma. Sonreí con humildad. Yo solo quise recuperar mi casa. Y terminó recuperando mucho más. Colgué y me quedé mirando el retrato de mi esposo, aquel que siempre me daba fuerza en silencio. Lo logramos, Samuel, susurré. Nuestra casa vuelve a ser hogar. Esa noche, antes de dormir, fui al jardín. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas. Encendí una vela pequeña y la dejé junto a las flores. Por Marina, dije en voz baja, por la muchacha que se perdió en su miedo, pero que al final me ayudó a encontrar mi verdad. El viento movió la llama, pero no la apagó. Al entrar,
Diego preparaba té. ¿Puedo quedarme unos días más, mamá?, preguntó con una sonrisa tímida. Quédate todo el tiempo que necesites, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, esa casa se llenó de risa otra vez. Ahora, cuando miro hacia atrás, no veo solo dolor. Veo a una mujer que aprendió que la bondad no significa debilidad, que el perdón no borra la justicia y que incluso de las mentiras más oscuras pueden hacer una nueva luz. Porque a veces Dios no castiga, enseña, y en su manera misteriosa me mostró que el amor de madre no consiste en salvar a los hijos del error, sino en darles el valor para enfrentarlo. Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, suscríbete y comparte este vídeo para que más personas la conozcan.